Y comenzamos. Volvemos a Conversaciones de Oro, dedicado a poesía. Y digo volvemos porque también es un momento de regreso. Yo he vuelto a casa. Estoy en Barcelona después de 2 semanas intensas en Lima. Hemos transmitido desde la capital del Perú y ya tocaba hacerlo otra vez de retorno a España. Primero, yo quiero de antemano agradecer al público que nos ha seguido en la capital del Perú, al público que ha ido a visitarnos en las transmisiones y que tan cálido ha sido su recibimiento. Por otro lado, recordarles que hemos seguido avanzando con el premio COPE y llegamos a la Bienal del año 2009, la Bienal número 14. Y esta Bienal número 14 nos encuentra entonces con una celebración que extendemos a toda la audiencia porque el libro ganador de ese año ya está en los enlaces para el comentario. Así que ustedes pueden leer, tal como nosotros hemos releído el libro, la publicación de turno. Eso por un lado. Por otro lado, recordarles que estamos muy conectados a sus comentarios. La ilusión que siempre tenemos, por supuesto, es que ustedes nos escriban, nos pregunten cosas, apunten lo que sea necesario y no nos molesta que alaben el trabajo que hacemos, porque esto es posible gracias al profesionalismo de la gente de gestión cultural de Petroperú, que desde Lima, a quienes ya por fin conocí, por lo menos una parte del equipo en persona, hacen esto posible. La próxima semana volvemos a librerías de Barcelona, pero hoy, como les decía, es en casa porque he llegado a la ciudad hace 18 horas y todavía ni siquiera me he ubicado con los horarios. Tengo una gripe determinada, un vasito reventado en el ojo y hambre de muchas cosas. Dicho esto, regresamos entonces a un detalle extra que siempre menciono con ustedes. Si es el COPE supone un jurado y un jurado calificador que tiene nombres no solamente emblemáticos de la literatura peruana, sino también de prestigio y que prestigian el premio y que el premio los prestigia. Número 14, Bienal de Poesía, el jurado, Carlos Germán Belli, Jaime Campodónico, Arturo Corcuera, Giovanna Polarolo y, por supuesto, por Petroperú, Pedro Cateriano. En este año, el libro ganador tiene un título que ya de por sí nos anuncia el calado de la obra y nos da pie a una cartografía literaria que nos lleva hacia los Andes del sur del Perú en frontera con Bolivia. Nos lleva hacia Puno porque el título es Gamaliel y el oráculo del agua. El ganador es Boris Espesúa, un autor a quien he leído no solamente en el plano literario, sino también en el plano de la jurisprudencia. Recuerden que si bien yo abandoné estudios de ingeniería e hice una licenciatura en literatura, hice un máster en derechos humanos, en filosofía del derecho. Y entonces el autor, Boris Espesúa, no solamente se dedica a la publicación literaria, sino que ejerce la docencia y también la investigación en el plano de la jurisprudencia, constitucionalista además. Pues bien, todo lo que yo anuncio mejor queda sintetizado en el video que hemos preparado en torno a nuestro ganador del premio COPE de Poesía del año 2009. Adelante, vamos con el video. Boris Espesúa Salmón nació en Puno y es docente principal en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Doctor en Derecho por la Universidad Católica Santa María de Arequipa, magíster en Derecho Público por la Universidad Nacional del Altiplano y abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene estudios en Educación, un diplomado en Ética e Interculturalidad y en Gestión Pública. Es autor de los libros jurídicos como Ética de la Justicia, La protección de la dignidad humana y el derecho desde la mirada del otro, bases para la construcción del pluralismo jurídico en el Perú, además de algunos otros. Sus poemarios son A través del ojo de un hueso, Alba del pez herido, Tiempo del cernícalo, entre otros, como
Gamaliel y el oráculo del agua, con el cual ganó el premio Copé de Oro en poesía. Boris Espesúa Salmón fue consejero y docente de la Academia de la Magistratura. Forma parte del Consejo de Investigación del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y es miembro tanto del Instituto Americano del Arte como de la Sociedad Peruana de Derecho Constitucional. Boris Espesúa, un abrazote. Igualmente, Juan Manuel, un gusto saludarnos, bueno, desde el otro lado del continente, pero bastante entrañable y además agradecer también a Petroperú por estas conversaciones de oro, que estamos encantados de participar. Qué alegría. Yo tengo una pregunta de cajón que no por ser repetitiva deja de ser importante y es invitarte a remontar la memoria al 2009. Aquel año, para mí era un año en el cual yo dejaba la docencia universitaria, me involucraba en el mundo editorial. ¿Cómo era tu 2009 y dónde te encontró esa llamada telefónica del área de Copé en el cual te anuncian que te llevas el oro? Bueno, sí, en el 2009 yo también soy docente universitario, estaba también en actividades estrictamente académicas, pero a la par estaba desafiándome a mí mismo, puesto que yo quería armar, dándome una oportunidad para poder concursar, obviamente, a Petroperú en el premio COPE 14ª versión. Estaba ultimando los detalles del libro que finalmente fue ganador. Y sí, en realidad para mí fue muy sorpresiva la noticia de haber ganado. Yo tengo un amigo un poco menor en edad que me llamó por teléfono y me dijo, ¿ha ganado usted el premio? Yo le dije, creo que te estás haciéndome una broma, así que si sigues bromeando, no te voy a creer. No, me dice, puedes entrar a la página y está ya anunciado la lista de ganadores. Y efectivamente, en realidad, significó muchas cosas para mí. Una de las cosas que te cuento, Juan Manuel, fue de que ratifiqué mi vocación por la poesía. Yo más antes estaba un poco de repente aleteando de modo no tan formal en el trabajo poético y había tenido algunos poemarios, pero me absorbía también el campo del derecho, ¿no? Puesto que al no solamente ser abogado, sino también productor de obras de carácter jurídico, estas tienen que ser absorbidas y dedicarse de algún modo para que pueda salir productos más logrados. Entonces dije, bueno, me daré una oportunidad a mí mismo para poder ver si sirvo para el campo de la poesía. Y bueno, el premio COPE significó para mí un espaldarazo muy importante para poder seguir. Y ciertamente, más bien, desde el premio, es que me he comprometido mucho más al trabajo poético, un trabajo mucho más serio, y bueno, hemos venido prosiguiendo con armar poemarios, participar también en actividades poéticas y retomar, ¿no?, el trabajo académico, que también en poesía se puede dar a través de talleres, a través de espacios que puedan generar, ¿no?, la posibilidad de que lo poco que uno puede saber puede ser compartido con jóvenes escritores. Te agradezco, Boris, ese recordaris. Y ahora yo te pido que me ayudes con lo siguiente. Cuando la audiencia que sigue esa transmisión y que accederá a Gamaliel y el oráculo del agua, yo quisiera ayudarle con dos pistas a la audiencia. Vamos por la primera. Gamaliel, como tú bien dejas notar en el introito del libro, en la página 10, 11, en la página 11,
tú ya hablas directamente de que este Gamaliel es Gamaliel Churata, que es el seudónimo de Arturo Peralta, un autor clave que nace a fines del XIX y fallece hacia bien entrado el siglo XX, Arturo Peralta. La primera pregunta que para mí es importante para poner en la mesa todos los elementos es: ¿quién es Gamaliel Churata para Boris Espesúa y para la literatura puneña? ¿Y cómo se articula para una creación lírica como esta, que es la tuya? Bueno, estamos hablando de un personaje que yo lo llamo el pontífice de las letras puneñas. Muy a pesar de no haber sido puneño, su nacimiento de Arturo Peralta, cuyo seudónimo es Gamaliel Churata, es Arequipa. Él nació en la ciudad blanca de Arequipa, pero desde muy niño vivió en Puno y pues a lo largo de todo el resto de su existencia, a pesar también de que hay que recordar que 30 años estuvo en Bolivia. Bueno, Gamaliel Churata lidera aquí en Puno el grupo Orcopata, que al mismo tiempo publica la famosa revista El Boletín Titicaca. En el tiempo de Churata es también el tiempo de Mariátegui, de Vallejo. Y este grupo, el grupo Orcopata, es un grupo cimero, bastante ejemplarizador, en el sentido de que ha dejado bastantes hitos, muchos ejemplos y además caminos para transitar en lo que yo considero que es un proyecto ideoestético, un pensamiento indoamericano, donde podemos nosotros encontrar una reflexión muy profunda respecto a nuestra identidad, a nuestro origen y a nuestro ser andino altiplánico, básicamente vinculado a las culturas prehispánicas que son los quechuas y los aymaras, ¿no? Entonces, en su obra más importante de Gamaliel Churata, que es El Pez de Oro, porque también tiene otras obras como es poesía y al mismo tiempo también, bueno, prosa y con muchos otros géneros que póstumamente se publicó, como es Resurrección de los Muertos. Gamaliel Churata nos deja muchas pistas para poder redimensionar el componente mítico de este lado del sur del Perú, y al mismo tiempo también el poder revalorar los aspectos ritualísticos, la filosofía o la perspectiva cosmogónica, ¿no? Y es ahí donde yo tomo el título del libro, es decir, El oráculo del agua, que está vinculado directamente al lago Titicaca, como una presencia muy importante de los puneños y también del lado boliviano, por el cual el lago Titicaca pues tiene una serie de interpretaciones, tanto míticas, ritualísticas. Recordemos al Inca Garcilaso de la Vega, que es el que sostenía pues que allí en este lago Titicaca es que no solo sale Manco Cápac y Mamaogio, sino que se da la presencia de Huiracocha, que finalmente es, digamos, el dios mayor, ¿no?, de todo lo que fue el imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Un carácter genésico, definitivamente, ¿no? Efectivamente. Entonces, de allí es que yo recreo la vida de Churata, la vida de Gamaliel, y también lo relaciono con esta gran presencia del Titicaca, que además ayudó mucho la parte de resignificar y recrear poéticamente el sentido del agua en poesía, ¿no? Hay muchísimos autores como Gastón Bachelard, por ejemplo, que habla del agua como este discurrir, esta ensoñación, esta forma de irrigar nuestro pensamiento. Entonces, con esos elementos es que construyo este poemario que por un lado es un homenaje a Gamaliel Churata y por otro lado es un recobrar, ¿no?, los mitos andinos, principalmente de este lado del sur del Perú.
Ahora, tiene dos ejes de diseño este poemario. Por un lado es la temática que acabo de un poco de abordar, y por otro lado es la forma, porque el libro está construido de tal manera que se combina prosa y verso, ¿no? La Así parte es. de la prosa es una poesía, son poemas, mejor dicho, que están vinculados a reivindicar, ¿no?, la trayectoria y además el aporte de Gamaliel Churata. Y la parte del verso es hacer en poesía, ¿no?, un abordaje a lo que son los mitos, a lo que son los ritos, como parte muy importante de lo que constituye la filosofía. Pero además de ello, también había el siguiente detalle, y es que en la parte inferior de sus páginas, versos orlados que significaban o recreaban las olas del lago Titicaca. Así es. Ese detalle también estaba puesto de manera deliberada a fin de que el lector pudiera tener también en esa forma un poco la apreciación un tanto integral de lo que yo quería manifestar, ¿no? Y bueno, parece que eso fue lo que gustó al jurado. Y bueno, finalmente determinó pues el resultado que en este caso me favoreció a mí. Mi querido Boris, hablábamos de Churata y te agradezco la generosidad de desmenuzar a varios planos el poemario. Y tú aludías a el libro emblemático de Churata, El pez de oro. Yo del pez de oro, entre mis lecturas universitarias y posteriores, yo siempre accedí a una edición que me interesó, que fue la edición de Cátedra, edición a cargo de Elena Usandizaga. Y Elena, a quien he tenido el gusto de frecuentar en la vida aquí, siempre pone su enfoque en lo que Mariátegui consideraba, valorando a Churata, un indigenismo vanguardista. Mi pregunta es, visto ya la distancia, tal vez ya esta etiqueta nos queda corta y quizá hay una lectura que nos puede aportar, dado que hablamos de Churata y sin entrar todavía de lleno en tu poemario, otra visión que no etiquete de manera tan sintética la magnitud que nos entrega Gamaliel en El pez de oro. Discutimos con esta concepción, no, sí, a eso voy. Sí, bueno, en realidad lo que está sucediendo en los últimos años es que hay un interés muy plausible respecto a la obra de Gamaliel Churata. Podríamos mencionar, por ejemplo, el trabajo que hacen amigos bolivianos, ¿no? Porque además, como lo mencioné, Churata vivió en Bolivia muchísimos años, 3 décadas. Igualmente, muchos estudiosos mexicanos y sobre todo italianos y norteamericanos, ¿no? Podríamos mencionar a personajes como Elizabeth Monasterios, igualmente a Paola Mancuso, Ricardo Badini, ¿no?, Ulises Ceballos de parte de Norteamérica, donde están allí muchos peruanos residentes allí que también le han dado un espacio muy importante a Gamaliel Churata, Arturo Vilches en México, y en fin. Yo creo que todos ellos buscan interpretar a Churata desde diferentes ángulos, ¿no? Porque Churata es polisémico, ¿no? Tenemos a un autor que puede, en su obra, El pez de oro, hablarnos de poesía, hacer poesía, teatro, narrativa, igualmente abordar la filosofía, abordar la lingüística, abordar la antropología, la literatura. Entonces, estamos hablando de un autor variado, plural, ¿no? Y eso es bueno porque en realidad Churata todavía va a seguir siendo desbrozado, ¿no? Va a seguir siendo interpretado. Y por lo tanto, además de que todavía se tiene pendiente la publicación de algunas obras inéditas de él, ¿no? Está todavía en definir un asunto de los hijos, ¿no?, para poder editar libros muy importantes. Uno de ellos ha sido, por ejemplo, el poemario Quirquilas de la Sirena,
que tiene un estudio muy importante de Paola Mancuso, que es una estudiosa y al mismo tiempo también docente en Italia, ¿no? Entonces, vemos que Churata tiene todavía guardado muchas sorpresas, es casi como una cajita de Pandora que nos va a dar mucho que hablar en las próximas décadas, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que también tenemos un Churata en el corazón, cada uno de nosotros que lo apreciamos. Y hoy aquí en Puno decimos siempre lo siguiente, ¿no? En literatura se tiene que hacer, y hablamos de narrativa y de poesía, con dos patriarcas, dos ejes fundamentales, que uno de ellos es Churata y el otro es Oquendo de Amar. No, a quienes mencionas en tu discurso de agradecimiento del COPEC. Con eso arranca. Así es, sí. Porque, bueno, Oquendo de Amar también es otro gran personaje, inigualable, insuperable, pero también en Gamaliel Churata, en la parte no solo literaria, sino también del pensamiento. Por eso es que en Puno nadie se puede sustraer esas dos grandes influencias, ¿no? Una consulta. La primera es, ¿en qué medida esas grandes influencias pueden aplanar también la obra de las generaciones posteriores? Es decir, tienes un parangón y un paradigma tan elevado, tan sugerente, y te inmoviliza. ¿Se puede escribir con Gamaliel Churata en la espalda? Lo pregunto por lo siguiente, cuando yo veo, y esto no es una comparación, sino es un ejemplo, a epígonos de García Márquez, veo que García Márquez pesa tanto que el realismo mágico posterior le queda a veces ensombrecido la estatua con la cual se levanta al colombiano. ¿En qué medida una obra como la tuya, Boris, que aprovecha a todo nivel la mirada de Churata para proponernos algo distinto, supo tomar distancia y a la vez cercanía? ¿Cómo fue ese quehacer para encontrar ese equilibrio en esta pieza fabulosamente deliciosa, entrañable y a la vez reveladora, que es nuestro poemario del año 2009, El Oro de ese entonces? Sí, bueno, como te decía Juan Manuel, en realidad fueron los puneños en el campo del literario, tenemos esos dos grandes monumentos, son dos grandes montañas, que además tenemos que necesariamente conocerlos, y como tú señalas, ¿no? Asumirlo como un desafío, ¿no? No tanto de repente para superarlos, sino para continuar, quién sabe, el corpus, el universo que ellos ya empezaron a abrirlo, ¿no? Y bueno, en mi caso, yo me inicié con poemas bastante vinculados a lo oquendiano, diríamos, pero de allí también me separé, tomé distancia y ahora podría decir que mi poesía está más en la línea churatiana, ¿no? Y eso porque hemos abrazado muchas causas andinas, no solamente en literatura. En mi caso, mi producción jurídica tiene que ver mucho con el pluralismo jurídico, con la interculturalidad jurídica. Entonces, por lo tanto, el núcleo de mi trabajo intelectual básicamente es lo andino, ¿no? Por lo tanto, tanto en poesía como en la producción jurídica, yo tomo como eje este aspecto de lo andino, de lo originario, ¿no? Sin embargo, quisiera comentarte que existen, después de Churata y de Oquendo, por supuesto, muchísimos paisanos míos que han destacado y que tienen un lugar bastante ganado, no solo en Puno, sino a nivel nacional. Yo podría mencionar a personajes como Efraín Miranda, a Dante Nava, al propio Alejandro Peralta, que es hermano de Gamaliel Churata, que también es además alabado por el mismo César Vallejo en su tiempo. También podría hablar de otros poetas un poco más, digamos, nuevos, como es José Luis Ayala o Omar Aramayo, que son bastante conocidos a nivel nacional. Sí. Y de los últimos años, ¿no? Que además, dicho sea de paso, muchos han ganado también el premio Copé de Oro, caso de Alfredo Herrera, Darwin Bedoya, Leoncio Luque, ¿no? Que bueno, de todos modos, creo que en el espectro nacional, un poco Puno siempre se ha distinguido, ¿no? Por muchas cosas que además en la poesía, en el siglo pasado,
ha dado muchos aportes en el tema de las vanguardias. Por ejemplo, tenemos la vanguardia pictórica, la vanguardia jurídica, la vanguardia musical también, ¿no? Entonces, Puno creo que se ha constituido siempre y de modo permanente en un faro de la cultura nacional. Boris, yo aprovecho la mención que has hecho, primero para partir una lanza en favor de cómo el premio Copé nos permite visualizar un panorama de la poesía cuya cartografía avanza por el territorio nacional sin andarse con problemas de fronteras de una región a otra, de una cordillera a otra. Eso me parece sumamente interesante, porque tú has mencionado a Darwin Bedoya, que gana el Copé de Oro en el 2011, y a Leoncio Luque, que gana en el 2013. Tú lo ganas en el 2009. Por mencionar otros nombres, pero nos quedamos, por ejemplo, con ustedes tres que va de seguido. ¿Qué hubo? ¿Qué hay? ¿Qué no estamos viendo desde otros lugares, como la capital, que a veces no presta plena atención a lo que ocurre un poco más lejos, de lo que venía haciéndose en Puno hace una década y que sigue realizándose? ¿Qué falta entonces en nuestra mirada descentralizada para comprender el amplio espectro de la poesía y la literatura en general en el Perú? Bueno, primero decir de que por qué los puneños diríamos que tenemos esa predisposición o esa proclividad a poder inclinarnos al arte. No olvidemos también que los puneños son danzantes, son muy buenos músicos, muy buenos pintores, escultores, artesanos, ¿no? Además de los quehaceres básicos que se hacen en el tema de la ganadería, en la pesca, en la minería, en la agricultura. Por supuesto que todo eso también somos. Pero algunas veces nos hemos puesto a conversar. Yo pertenecía a un grupo que se llamaba Utaraya y allí con los amigos mayores, Percy Saga, Serapio Salinas, decíamos, ¿qué hace Puno al puneño para que sea artista? Y la respuesta que nos dábamos era de que teníamos un gran pasado de artistas que habían descollado y que de alguna manera nos dejaban a nosotros, ¿no?, el desafío, el reto para poder seguir adelante. Y por otro lado, también estaba el entorno. En realidad yo te invitaría, Juan Manuel, a que conozcas Puno y te vas a embelecer porque el paisaje, porque todos los días acá sale la gente a bailar, a la vuelta de la esquina tienes artesanía, hay monumentos, entonces el arte está que brota a borbotones, ¿no? Por quizás exagerar un poco, pero en realidad se vive todos los días arte en Puno. Y eso hace que el puneño de algún modo se prefigure en su parte de su quehacer, de su realización, el tener que ser artista, ¿no? Como sucede un poco también en Ayacucho, los ayacuchanos también son así. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que el tema de las provincias y un poco la visión del Perú profundo, ¿no? Está porque todavía tenemos que ampliarlo un poco más, ¿no? Yo felicito a Petroperú que a través de los concursos que realiza, ¿no?, y a través de los premios que nosotros tenemos la oportunidad de obtener, haya esa visión, ¿no?, de inclusión, de valoración, más allá de Lima, ¿no?, más allá del centralismo. Y es porque en provincias también se trabaja, en provincias también se puede decir muchas cosas que constituyen parte de nuestra peruanidad. Y ciertamente creo que un gran ejemplo de esa inclusión, de ese cobijamiento, es pues el premio Copé que realiza Petroperú. Creo que así deberían de actuar las otras instituciones y de esta manera no generar brechas entre la capital y las provincias, sino contrariamente, no un amalgamiento que nos pueda permitir visibilizar, ¿no?, todo el espectro nacional para hablar justamente de una cultura nacional que con propiedad tiene que ser integral y tiene que ser profunda, que además así lo dijeron personajes como Mariátegui, Arguedas y muchos otros poetas y escritores en general. Te confieso, Boris, que entre los hits de mi vida viajera, uno de ellos es tan sencillo como haber estado una noche frente al lago Titicaca, mirando cómo se movía el reflejo de la luna en el lago,
era un día frío, pero esos fríos que uno siente en Puno, que al amanecer fue tremendo, pero mirar aquella vez la luna reflejada, no había más que hacer que solamente contemplar. Y luego yo estoy de acuerdo contigo, si hay algo que me genera tu tierra, son los colores. Hay una cadencia, un ritmo que uno va siguiendo. Eh, no solo hablo de la Candelaria, hablo de una ciudad donde está la música se encarna y vive. Y luego colores que normalmente en regiones mucho más apocadas, mucho más graves y menos libertarias, no se utilizan en las vestimentas o en las calles. Entonces mi imagen de Puno siempre está vinculada al ritmo, al color y aquella luna reflejada en tu lago hermoso. Y dicho esto, entonces, yo puse colorismo paisajista, pero yo te ruego a ti ese testimonio lírico de versos que te ruego leernos, por favor. Con todo gusto, Juan Manuel, voy a pasar a dar lectura, si me permites, a 3 poemas que escojo primero del poemario ganador del COPE, Gamaliel y el Oráculo del Agua. Después escojo un poemario que se llama Máscaras en el Aire, que tiene que ver con la fiesta de la Candelaria, y finalmente un poemario inédito que estoy preparando. Primero leeremos de Gamaliel y el Oráculo este poema que se llama Los cebos de llama. ¡Ay, qué bonito! Gracias. Dice así: el oro que aniquile a la muerte vendrá de más de 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar, con la salamandra que habita en el fuego, que vive en el fuego y se nutre de fuego quemando sin consumir. Vendrá a prender el fogón en la entraña del lago y dará su primer hervor al núcleo geométrico desde la leña de la naturaleza. La luna derramará el esperma en este suelo calcáreo con esa luz simiente, coagulada y divinizada, trocará las orillas supuradas en barro morado, donde se fundirán fosfatos y metales ante los ojos del pez naciente, imantándose en larvas de agua para una nueva vida. Todavía quedará la clara miótica en mi lecho acunado por el cual volveré a mis raíces hasta mi próxima muerte, ¿no? Nací ofrendando las honras para las almas y así evitar un tormento eterno. Ahora está corriendo otra vez la serpiente dorada que salió de la sal entre las punas y las urbes recta, sigilosa, alrededor de un rito de hombres con plumas gigantes y con cabezas de llamo. Las aguas guardan nuestros sueños, no tienen otro lenguaje que su propia inocencia. Desde entonces los insectos silban en la orilla para no despertar las aguas crecientes que se elevan sobre la noche. Soy el origen que regresa, con el saltamontes que brinca en los apriscos, persiguiendo a las mariposas antiquísimas y a los escarabajos por las cumbres donde enterraron a los muertos. Ese escarabajo de la edad terciaria soy yo. Bueno, antes que pasemos, Boris, yo te quiero comentar, mientras va buscando el siguiente poemario, que hay comentarios muy cariñosos, y no solo algunos comentarios cariñosos, sino siempre preguntas. Solo permítame mencionar algunos. Oscar Limachi nos dice: inolvidable para mí ver a Boris Espesúa bailando una noche bajo la lluvia a orillas del Titicaca. Nos manda saludos de su apacheta en Maranga. Blanca Roja agrega un nombre más hacia Puno, nos habla ella de la poeta María Consuelo Ramírez, a quien ella ha ido estudiando. Gracias, Blanca Roja, que manda saludos desde lejos. Y también hace menciones, por supuesto, de Gloria Mendoza y de Cedelit Chávez. Por otro lado, hay preguntas que nos formula Mari Calderón, nos dice, luego de haber escuchado tu poema, en ti, ¿qué es lo más complejo a la hora de corregir lo escrito? Pero es una pregunta que te la deslizo, Boris. ¿Cuál es esa complejidad esencial cuando ya estás por soltar imprenta el libro y dices, no, aquí es la última mirada? Bueno, primero saludar a todos los amigos entrañables que me saludan y les extiendo un abrazo virtual. Y yendo a la respuesta concreta de la pregunta, yo diría que así como es complejo el diseñar poesía,
al mismo tiempo es enternecedor y al mismo tiempo es un esfuerzo por un equilibrio en el cual no solo tiene que trabajar la parte cognitiva, el trabajo con la palabra de modo objetivo, sino también con la parte estimativa, la emoción, la parte del significante, la estética, ¿no? Para obtenerlo como resultado en la palabra, ¿no? Y sí, en realidad tampoco no es absoluto el trabajo de un poema, porque uno lanza la publicación de un poemario, ¿no? Con la creencia de que eso tiene su nivel de riesgo, puede gustar a los lectores, puede ser realmente más allá de lo que uno espera, como también puede ser algo que no tenga mucha trascendencia. Pero creo que con el devenir de los años ya en la escritura, el trabajo de oficio de la poesía, uno cada vez se cuaja en un estilo, en una poética, que finalmente sabe cuál va a ser un poco el resultado y el acogimiento que van a tener los lectores de tu poesía, ¿no? Porque también conoces a tus lectores y eso también es bueno para ti mismo. Esa era la pregunta de Mari Calderón, que ya queda respondida. Y Boris, vamos al siguiente poema, que te agradecemos Claro que sí. la generosidad de la lectura. Bien, escojo un poema de un poemario posterior al premio Copé que se llama Máscaras en el aire, Candelaria, fe y fuego. Este poemario, en su totalidad, está dedicada a la fiesta de la Candelaria y particularmente a sus danzas, ¿no? Solo por ponerte un ítem, Juan Manuel, existe más de 300 danzas en Puno que se presentan en la fiesta de la Candelaria. Y bueno, obviamente no he podido abarcar las 300, pero las he abordado a las más emblemáticas, que son bastante conocidas, como la saya, la diablada, los sicuris, ¿no es verdad? Entonces, escojo un poema al azar que es bastante aplaudido por algunos amigos, sobre todo paisanos que conocen la Candelaria, y que se llama achachi. Achachi es un término que alude al danzante viejo, ¿no? Y el poema dice así: ¿qué diablos es la poesía en la danza, ¿no? Danzarás más fuerte al amanecer cerca de una flor de sangre que flota a orillas de la laguna muerta. Tu dolor encarnado tiene su analogía con la angustia de los cóndores, con la clemencia de los geranios. Yo, danzante de dos mitades, volatinero de los vacíos y del antifaz atroz, quiebro los rompientes con el compás de la danza que seguimos hasta la redondez de su misterio. Nacen de mis pies unas cuerdas desatadas, de mis nervios y músculos que cuelgan un grito que he quebrado en los espejos. Al danzar, mi lengua de espanto deja su sombra circular, su herida también circular, revela el hueco que no cubre ningún fuego muerto que cauteriza la memoria. Embriago mis esencias para endurecer el agua de mis emociones, extiende mis fronteras con un beso de luz en la sangre y sus lágrimas secretas de azufre y sal. El fuego enmascarado nos despoja de la oscuridad, despierta la serpiente enterrada, ese fuego es templanza para cruzar las tempestades, con el aullido que parte los labios del miedo. Llama a otros cuerpos a la prontitud de ser aquellos que no ocultan sus voces para entender al fuego y sus lealtades con la muerte. ¿Qué diablos es la poesía en la danza? Bueno, ese es Boris, claro. Sí, y bueno, Juan Manuel, si me permites leer un último poema que estoy preparando de un poemario que titula provisionalmente Santuarios y Huacas Antiguas. De ahí escojo este poema que quiero compartir con todos ustedes y que se titula La hormiga de Caral, ¿no? De la ciudad más antigua prehispánica. Los muertos están vivos, se oyen sus pasos desde hace 5000 años de antigüedad, en sus tobillos trabados, en sus pellejos añejos adoloridos de frío. En esta primera ciudad de nuestra historia se construyó de arena sus primeros muros y lo sagrado vino con trazos cósmicos. Las estrellas naufragaron en sus arroyos y retazos de silencio se perdieron con el relámpago. Aquí empezó el espíritu colectivo y su universo trajo paz,
diversidad y respeto a la naturaleza, donde se levantó la capital de las civilizaciones, el antiguo Perú. Por siglos buscamos volver a trazar la lluvia y los caminos que estaban conectados entre sí. Las hormigas andamos en largas peregrinaciones por tinieblas, sin temor y sin fatiga. Allí donde el sol ha puesto su boca en los muertos y hace resonar su espíritu dentro de nosotros. Ya no encontraremos arcoíris en los surcos, claveles en la desesperación. Ya no habrá buscadores de veneros de agua que despertaban en las fronteras la eternidad, ni las voces envueltas en toronjil que se rascaban al pie de los muros donde se velaba la tercera luna con ofrendas de orégano. ¿Por qué se rompió la luz del día y el porvenir? Se apagó como si se hubiera muerto sin resistir, para no dejarnos atrapar por las lágrimas impropias y dejarnos un espacio infinito para nuestras sombras. Bueno, estamos todavía trabajando, como siempre, la parte poética, que es pues una parte evocativa de nuestra realización, que además creo que permite sostenerte en la existencia. Te confieso, Juan Manuel, que hace pocos días falleció un hermano menor y esto nos ha dado nuevos impulsos para continuar esta línea de la poesía, porque creo que muchas cosas solo se pueden cubrir con poesía y quizás sea lo más excelso y al mismo tiempo lo más divino que una persona puede compartir con otras personas, que felizmente en este tiempo de mercantilismo no está sujeto como una materia que se tenga que cosificar. La poesía se salva de ello. Y es verdad, y conversar ahora contigo en mi tarde de Barcelona, que son las 5:44, anocheciendo ya porque el otoño va a convertirse en invierno, y tú allá en el Perú hace el mediodía, escuchar tus versos reivindican ese valor que no es cuantificable, que no entra en un Excel de la poesía, pero que tiene unos principios que nos humaniza y nos fraterniza. Boris, cuando yo, regresando otra vez al libro ganador del COPE, cuando yo lo releí, tuve esta sensación hermosa de, tal vez equivocada, pero sí muy sincera, de acercarme a muchos hitos de la vida de Gamaliel Churata en poemas cuyos títulos nos remiten a ello: El Grupo Orcopata, Diálogo con Viracocha, El Boletín Titicaca, incluso ese poema 10 que a mí me gusta particularmente, El Pez de Oro, que además tiene todo este bloque en prosa tan extenso, pero sentía, percibía que en este raconto, en este recorrido en torno a no solo la figura de Gamaliel Churata, sino la obra y su representación, también había una metáfora que iba a hilo tempore, que se remitía al origen de los tiempos y que atravesaba nuestra contemporaneidad. ¿En qué medida entonces, y esta es la pregunta, mi querido Boris, el quehacer de la literatura supera incluso las propias intenciones del creador, en tu caso, y nos permite a los lectores encontrar un universo desmesurado de aprendizaje, de diálogo, de introspección? ¿Qué tan importante es que tu quehacer sea además producto de una verdadera intención, una voluntad y una entrega? Porque lo que yo sentía y sentí cuando releí es que había una entrega plena de tu parte a una figura, y sobre esa figura la metáfora de tu patria, de tu pueblo y de tu tierra. Bueno, sí, efectivamente un poeta no sabe de qué dimensiones o sobredimensiones puede tener su producto, en este caso poético, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Vallejo, que yo no sé si Vallejo fue consciente en las dimensiones que iba a generar, por ejemplo, el poemario Trilce, ¿no? Claro. Que sigue cautivándonos, sigue siendo desafiante, sigue siendo para mí el mejor modelo de una vanguardia en poesía, no solo nacional, yo creo hispanoamericana.
y que en realidad pues va a tener mucho todavía que ser rebanado, estudiado, ¿no? En este poemario, que lo escribió además, como recordamos, Vallejo en circunstancias de mucha aflicción, estando encarcelado y en fin, con la desazón de que el Perú en realidad le había generado una deuda de injusticia, ¿no? Que finalmente muy ya pasado muchísimos años, se quiso justificar la justicia peruana, señalando pues, que había sido un encarcelamiento completamente injusto. Pero bueno, lo importante es que eso permitió que conozcamos a un Vallejo genial, ¿no? Un Vallejo que se puso en la cúspide de la vanguardia. Yo creo que esas cosas también suceden en poesía y en general en toda la literatura, ¿no? Que son, ese es el caso de Gamaliel. Gamaliel, yo no sé si sabría que el pez de oro iba a ser tan sobredimensionado, tan reinterpretado, y la verdad que constituye un desafío para muchos intelectuales, sobre todo para poder conocer estos insumos, estos sustratos de la autenticidad andina en esta parte del país, ¿no? Además, sabiendo cómo vivió Gamaliel Churata, ¿no? En una vida bastante azarosa, muy sacrificada, ¿no? Que conllevó además de que mucha gente lo incomprendiera, y por supuesto que como la mayoría de escritores mueren pues en una soledad y en una incomprensión, donde está en muchos casos ausente todo tipo de valoración. Entonces, yo creo que un escritor es consciente de eso, ¿no? Finalmente, como decía nuestro amigo Javier Sologuren, ya poeta mayor, de mí fue mi maestro en las aulas de San Marcos, en algunas veces, que también él conducía algunos cursos juntamente con Antonio Cisneros y otros destacados poetas. Sologuren decía, bueno, finalmente uno termina escribiendo para sus amigos, ¿no? Y si uno va a pensar que con un poema o un poemario va a ser ya famoso, pues es algo muy iluso, ¿no? Hay que pretender ser grande, pero sin dejar de ser modesto también. Bueno, eso podría decirte, Juan Manuel, por lo pronto. Te agradezco, Boris. Hoy día, yo soy limeño y por lo tanto disculparás que la guachafería está inserta en mí como plenitud, como esencia. Y hoy que volví acá a casa en Barcelona, salí, luego de dejar las maletas, caminé las 3 cuadritas al Mediterráneo y a la mano izquierda tenemos una escultura llamada el pez de oro, que está en el litoral. Es una escultura de un pez dorado que en tardes de otoño refulge de un color anaranjado que es hermoso. Me parecía digno de preámbulo a una conversación con el querido Boris Espesúa y el Copé de Oro 2009, caminar un poco y mirar el pez de oro de esta ciudad, darle mis respetos churatianamente. Y entonces yo recordaba la última estación de este poemario tan notable, el que se llama El viaje de la semilla, y en esa última estación, en el párrafo final, yo evoco ese momento en el cual escribes: el pututo ya no tocará su éncono, sino su paz sagrada, su gracia y su plenitud. Y eso es lo que me transmite el hablarnos hoy, Boris. Yo no tengo más que gratitud y alegría, como diría Arguedas, un diablo feliz, un supay danzante, porque ha sido un encuentro y también un reencuentro de dos sentires hermanados a la distancia. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Y la verdad que esa figura del pez de oro es también casi como la figura de Pachacute, es como un Incarrí. Para los puneños aún todavía está mentalizado tener la posibilidad de que en algún momento, ¿no?, se reivindicará nuestras injusticias que se ha cometido con la invasión española, y el pez de oro que está durmiendo en el fondo del lago Titicaca en algún momento será también, diríamos, el generador de una nueva vida, de un nuevo país, ¿no? Y bueno, finalmente hay componentes de repente utópicos, ilusos,
pero también encarnan la esperanza y la reivindicación que son deudas que se tienen que pagar en el Perú y que de algún modo en este bicentenario creo que es motivo de reflexión y sobre todo de compromiso para una nueva patria, para un nuevo país. Gracias. En ese contexto, Boris, ¿tú crees que te puedo robar una última pregunta por un minuto? Claro, con todo gusto. Alberca Velasco nos escribe preguntando lo siguiente. En cuestiones de identidad, dado que hemos abordado la misma en más de una ocasión en esta conversación. Ella pregunta, ¿es posible retomar el concepto indígena como reivindicación urgente, dado que sigue siendo mancillado? La pregunta es esa, que me parece muy puntual y que, si bien la hemos abordado en esta conversación, quizá merece una atención extra, como puntillazo de despedida y abrazo final. Sí, bueno, y la respuesta es de que lo que hay que reivindicar es a nuestros compatriotas indígenas que secularmente han estado olvidados. Creo que hay que incluirlos, hay que considerarlos ciudadanos y sobre todo hay que generar con ellos la simetría, la igualdad, el concepto de nación, que sin ellos no sería posible, ¿no? Pero no estoy de acuerdo en reivindicar un Tahuantinsuyo, ya de eso se encargó Alberto Flores Galindo, el propio Arguedas, ¿no? Y consiguientemente lo que hay que rescatar es lo mejor que tenemos de nuestro pasado prehispánico. Gracias. Muy bien, Boris, un abrazo a la distancia y ya te mando la foto del pez de oro de acá. Gracias, lo voy a esperar, Juan Manuel, un abrazo para ti. Prometido, Boris, un abrazo. Okay. Muchas gracias. Y el programa continúa, querida audiencia. Yo les agradezco muchísimo tantos comentarios que pasaré a leer. Pero lo que yo quería poner en cuestión, además, es que este programa ha sido y sigue siendo muy vertiginoso. Ya saben ustedes que hemos estado transmitiendo siempre desde Barcelona, librerías de la ciudad. Luego hemos estado en Madrid transmitiendo. Se nos ocurrió la locura de viajar 10.000 kilómetros para hacerlo en Lima. Hoy tocaba una pausa y estar en casa. Y en casa me toca rememorar que hemos hecho más de una docena de programas. El primero dedicado a Jorge Eslava, ganador del 82. Luego recordamos a Eduardo Chirinos y también mencionamos y evocamos a Jorge Nájar. Luego nos fuimos a la Bienal número 3 hasta esta mención clave de Carlos Reyes, con quien conversamos y evocamos también a Eduardo Urdanibia. Incluso nos fuimos a la edición 4 con Oscar Limache, que nos recibió, por supuesto, en la Pachetti, que con tanto cariño sigue estas transmisiones. Recuerden que hablamos con la primera ganadora, mujer, la primera ganadora del COPE, Oro Poesía, la primera, Ana Varela Tafur, que para mí fue una doble emoción por su generosidad, pero también porque fuera una figura pionera en estas conversaciones. Recuerden además que tuvimos a Gonzalo Portales, con quien tuvimos un diálogo que se discurrió hacia la lectura fantástica, no podía ser de otro modo. A Alfredo Herrera, a quien yo no conocía de nada, y que ahora sigo en Facebook porque es sumamente divertido además, la manera en que Alfredo cuenta, ficcionalizando, la recepción de sus libros en Lima. Pablo Guevara, sobre el cual hablamos tan evocativamente, ante todo con el querido Rubén Quirós, quien fue no solo su alumno, sino su gran amigo. El viaje a Madrid para hablar con Alonso Ruiz Rosas, autor de La enfermedad de Venus, que además Alonso todavía detentaba los últimos días como legado cultural de Perú en España. Luego fuimos un amigo que ha ganado todos los premios sabidos y por haber en el Perú, Miguel Ildefonso. Pasamos a hablar con Ladislao Plasenqui, que además es pintor. Cristian Segarra, que yo ya estaba allá en Lima hablando con él y que no pudo llegar la comentarista. En ese caso era nuestra querida Podestá, por asuntos de salud. Incluso luego, ese diálogo grabado con Rocío Castro y ese show a través de Cristal, pero que pudimos conversar en vivo con Mer Rivas de la Vega, en el Palacio de Torre Tagle. Y hoy estar con Boris Espesúa, que nos abre el camino a dos autores más de Puno en adelante. Así que este es un camino largo que nos va a llevar no solamente a Barcelona y sus librerías. Les confieso algo, nos iremos a Múnich, en Alemania, que ya estamos haciendo los contactos con librerías y el Cervantes para presentarles lo mejor posible esto que entregamos cada semana y que solamente
tiene su sentido con los comentarios y la retroalimentación que nos brindan. Ivonne Arias Oblita nos dice, el colorido lirismo en la poética de Boris Espesúa. Ana María Tamayo nos recuerda que su padre, José Tamayo Herrera, escribió Historia Regional de Puno, destacando, por supuesto, la figura de Gamaliel. Juan Luis Espinosa, la poesía de la vida, recuerda a él. Y así entonces tenemos comentarios de ustedes, por supuesto, los ya mencionados, y también Blanca Roja, que tenía una pregunta y un comentario y que nos saluda desde Canadá. Todo esto es conversaciones de oro para ustedes. Y los hace desde su casa hoy Juan Manuel Chávez. Que no es que esté lleno de oro, que me traje el oro del Perú, porque todos sabemos esto. Todos sabemos esto. El Perú vale oro. Gran abrazo. Nos reencontramos no el próximo viernes. Haremos un programa especial desde Animal Sospechoso, la librería de poesía en Barcelona, en miércoles a las 11 de allá y ahora a las 5 de aquí. Muchas gracias.